Buenas noches, bienvenidos a la hora de la verdad. Soy Fabricio Ceballos y hoy nos acompaña el arquitecto Jorge Razo. Él es candidato a alcalde de Ambato por Pachacutic, lista 18. Arquitecto, muchas gracias, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Arquitecto, usted ha sido un hombre que le gusta la política. No me gusta. Me encanta. Estaba siempre Tampoco. vinculado. No. Bueno, en el 2000, cuando hubo un fervor de la ciudadanía por enfrentar una lucha de dignificar la actividad política, con el Frente Ciudadano me integré como parte de un conjunto de ciudadanos. ¿No estuvo cercano al MPD? Nunca. Yo fui dirigente estudiantil, participé en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, fui representante estudiantil, pero... ¿Desde qué movimiento? Ahí fui miembro del FRIU, ¿Ya? desde ese entonces, el Frente Revolucionario Izquierdo Universitario. Fui representante ante el Consejo Universitario, sí, en la Universidad Estatal. ¿Pero eso ha sido tomado siempre por los chinos, creo? No, pero yo no tuve vinculación con ellos. Ninguna. Sí. Sin embargo, sí tengo grandes amigos, buenos amigos, y también grandes contrincantes, porque luego de eso, pues yo hice un intento de vincularme con algunas organizaciones campesinas e indígenas en la zona de Paluguillo, por Pinta, cuando ya egresé de la Facultad de Arquitectura. Y tuve una cuestión media existencial, o de ser arquitecto o dedicarme a la actividad social. Y intenté por la actividad social, con un grupo de compañeros, amigos, de verdaderamente... No, quería un poco ver cómo es el tema de las expresiones sociales campesinas y obreras. Compañeros inclusive fueron a trabajar siendo universitarios ya graduados, a trabajar en el sector de ciertas fábricas, ciertos sectores vinculados a las fábricas. Y yo me fui a un sector campesino, indígena, y ahí pasé cerca de un año a la altura de Pinta, y en un sector sobre Pinta. Y ahí vi cosas muy interesantes que me cambió la forma de ver las cosas del mundo. Entre otras, cómo llegó la energía eléctrica a Pinta. Cuando se ponía un foco, la gente se paraba a ver cómo es la cosa y cuándo, a qué hora se prende. Y se prendía el foco, es una expresión de alegría. Eso sería antes del 80, a finales del 70. O alrededor del 80, y veía cómo las empresas de electrodomésticos llegaban con camionetas y se ponían los electrodomésticos, y la gente veía y decía, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto otro? Vi cómo es la modernidad, cómo es la llegada de la modernidad, cómo llega la modernidad, cómo cambian las cosas. ¿Por qué se fue del camino social si había estado tanto tiempo y se dedica a la arquitectura? No, ya era egresado de arquitectura. Entonces, por eso le digo, en ese entonces dije, no, la arquitectura no es lo mío. Bueno, sí es lo mío, me gustaba, pero, o sea, siempre me encantó diseñar desde pequeño, pero en ese entonces creí que era necesario entrar a conocer la realidad desde adentro, porque otra cosa es leer. Y eso intentamos. Poco a poco se fue desencantando el trabajo, se fue desarticulando, la gente se fue abriendo, hasta que yo decidí regresar. Cuando regresé, terminé mi tesis, porque me vinculé con un grupo de generosos amigos que me habían estado esperando. Hice una parte que tenía que hacerlo. Entregamos el trabajo, nos calificaron, se aprobó y fui arquitecto. De arquitecto, entonces venía para Ambato y me dijeron, bueno, que participe en un concurso para profesor de la Escuela Politécnica. Yo antes ya fui profesor de la Facultad de Arquitectura, pero me retiré, y por esas cosas que le digo, ¿no? Y luego en la Politécnica estuve un tiempo de profesor. Dije, no, yo creo que no quiero quedarme en Quito. Y como los ambateños son querendones a su tierra, pues dije, abandono eso y me regreso a Ambato. Y me regresé. ¿Y se vincula a la política, digamos, formalmente con Frente Cívico? No, eso le estoy hablando en el 80. Entonces sí, yo me dediqué enteramente a mi profesión, ¿no? Recuerdo que para ese entonces también sucedieron cosas muy interesantes en mi vida, que yo envié un premio, un compañero de la facultad dice, Jorge, yo voy a participar en este concurso de la OEA.
tú manda también el premio, sí, manda tu diseño, y lo envié. Y después de unos, ¿qué serán? 10 a 11 meses, me había olvidado y salió un dato de prensa en el comercio, un dato pequeño y dice, ecuatoriano ganó concurso de la OEA. Y leí, digo, ¿cuál es? Dice, el artista Jorge Raza. Digo, bueno, yo soy Jorge Raza, pero no soy artista. Puede que sea otra persona. Esperé, eso fue un domingo, el día lunes fui, esperé, averigüé y en realidad había sido yo. Eso ¿Cuándo te vincula con la política? Entonces, bueno, de ahí vengo hasta el 2000. ¿Ya? ¿Verdad? Es 20 años ejercí la profesión, fui a estudiar en Madrid, en España, planificación urbana, urbanismo, recorrí gran parte de España, vine para acá, ejercí la profesión, he sido funcionario de la AME, de pronto en el 2000, de la Asociación de Municipalidades, ¿no? En el 2000 fue cuando se reúne un conjunto de empresarios, de gente, de profesionales, librepensadores, y me invitan a ser parte de un movimiento para frenar lo que en ese entonces se había visto como norma de conducta de la corrupción. Sí, entonces fue en ese entonces que se cobraba un porcentaje, o sea... ¿Ustedes llegaron a comprobar eso? A ver, a mí personalmente por ahí me dijeron, véngase a participar en la oferta, había que entregar 3 ofertas, en ese entonces no había todavía la presentación por computador, o sea, por internet. Entonces presentaba 3 carpetas, decían, usted le hace la oferta ganadora, y las otras le hace más caras, entonces se cambiaba. No, esa era la norma, esa era la norma. Sí. Claro. ¿Denunció? Nunca denuncié. ¿Por qué no denunció? Porque era una época muy complicada, la época de Febres Cordero, la época posteriormente de finales de ese año. No era muy creíble. ¿Pretexto para no denunciar? Porque otras personas también dicen que la época de... Mire, el Poder Judicial ha estado en manos de los políticos de turno. Eso no, usted ve que se enfrenta con un muro, con un paredón, pretendiendo cambiarlo. No es posible. Entonces hay que salvaguardar la integridad personal. Yo personalmente he cuidado de mi familia. Entonces en ocasiones he sufrido atentados. Pero... En la época de Luis Fernando Torres había corrupción, pero nunca se comprobó nada. ¿O hubo casos concretos que fueron comprobados? Bueno, yo personalmente cuando estuve en el presidente del Colegio de Arquitectos hubo un hecho que causó también cierta conmoción. Hubo un desfile de la fiesta de las frutas y de las flores y yo tomé fotos de todo el desfile porque no sé si usted recuerda, yo como presidente del colegio y se hizo un convenio con el comité permanente años atrás para hacer el diseño de los 500 años del desfile de los 500 años de la resistencia. Entonces yo dije, tomaré las fotos de los próximos años. Fue en forma inconsciente. Y tomé las fotos. Cuando tomé las fotos, se presentó posteriormente, se acabó la fiesta y dijeron, hubo, por decirle, no sé cuántos exactamente, no recuerdo muy bien, pero dijeron, hay 24 carros alegóricos. Se ha pagado y participaron 24. Yo revisé, a ver si eran 24 y habían creo 22 o 23. Entonces volví a revisar, fui a averiguar, digo, no, solo hay 22. Entonces ahí sí, con las evidencias y como presidente del Colegio de Arquitectos, porque como presidente del colegio se tiene cierto poder, por lo menos mediático, se presentó la denuncia en el diario el diario de la Hora, en ese entonces la acogió esa denuncia, ese comentario, digamos, que lo sacó públicamente. Me recuerdo que el director del diario de la Hora en ese entonces era el doctor Mario Zavala, y se presentó la denuncia, ¿no? Y con eso el doctor Fernando Torres se consideró agraviado y me inició un pleito judicial, un reclamo por, recuerdo, 400 millones de supes, algo así era. Y yo solicité la intervención de la Contraloría. La Contraloría hizo la investigación y me dio la razón. En realidad eran 2 o 1, por decirlo, no recuerdo muy bien, cargos que se habían pagado además. O sea, pero existían actas porque
Todo eso se pagaba mediante el conocimiento de sesiones. Pero ese sería el caso más grave que les ayudó a comprobar. No, ese fue el caso que yo enfrenté pero no porque yo lo busqué. Y el que ahora esté Luis Fernando Torres nuevamente para la alcaldía, tal vez le motivó a usted a aceptar este reto. No y sí. Yo sí creo que es una responsabilidad social el de recordar a la comunidad lo que ha pasado, lo que pasó, lo que Entonces su campaña se va a basar en hablar de Luis Fernando Torres. No, para nada. Yo creo que aquí no es una discusión personal, son las tesis las que se van a exponer. Hay quienes dicen, está mal el levantamiento indígena, este último que hubo. Ajá. Yo considero que está bien, porque es la forma de defender los recursos del Estado. Creo que alguien está defendiendo que no se fereen los bienes del Estado. La CNT, empresas eléctricas, lo que pretenden concesionar, a beneficio de ciertos grupos económicos. Entonces, esa es mi posición. La posición social cristiana es divergente. Ellos sí están de acuerdo con que se feree. Ustedes en el 2000 se organizan desde el Frente Cívico, 2006 no venía para las elecciones, ¿verdad? Claro, en el 2006, en el 2000 se organiza el Frente Cívico y llega Fernando Callejas. Debo recordarle que después nuevamente se lanzó Fernando Callejas como Frente Cívico y se volvió a ganar. En todo ese periodo yo yo no trabajé por un cargo, ni por un puesto, ni por un contrato. Jamás he sido contratista del municipio de Ambato. Ni antes ni después con Fernando Callejas, a pesar de que yo fui presidente del Frente Cívico. Jamás he utilizado esa posición para hacer algún contrato que podría haber sido lícito. No quiero decir que es ilícito ser contratista, pero no lo utilicé. Después candidato por Frente Cívico, después fui candidato alterno por Frente Cívico con Fernando González. Entonces, ahí fue otra cuestión. Nos unimos, el Frente Cívico se integra al Movimiento País. El Frente Cívico decide integrarse al Movimiento País luego de conversar con Rafael Correa, en la que se dispone que nosotros estamos de acuerdo con nuestras tesis, que son estas. Inicialmente tuvimos un encuentro no muy agradable, él abandonó la reunión y luego nos llamó del Atacón y dijo, sí, tienen razón, estoy con lo que ustedes plantean, nos unimos. Bueno, nos unimos y el Movimiento País se integra de la suma de varias organizaciones. El Frente Cívico sigue siendo Frente Cívico, unido al Movimiento País. Impulsamos ahí un proceso electoral en el que yo era alterno. Me negaba a ser candidato, siempre me negué, porque yo no creo en la democracia representativa. Desde joven he creído en la democracia participativa, ¿sí? Y algunos otros temas más, pero básicamente es eso. Entonces yo nunca he querido ser candidato. Han sido las circunstancias las que me llevan a hacerlo. Nunca lo he buscado. Junto con Fernando González. Claro, porque el Frente Cívico en una reunión decide y yo le imponen que dice Jorge Raza debe ser el alterno. Y después cuando se gana, resulta que cuando ganamos, porque ganamos como país y Frente Cívico, hay una traición de parte de Rafael Correa y del equipo. Por decirle, yo fui parte de un grupo, habían en Movimiento País hubo dos movimientos. El movimiento oficial, 35, y el movimiento secreto, que fue el movimiento dirigido por Quinto Pazmiño. Estuvo coordinado por Quinto Pazmiño. ¿Qué rol desempeñaba yo? Me decían que yo soy el coordinador. Yo era coordinador, es decir. Yo era coordinador del Movimiento País aquí en Tungurahua, de Alianza País. Y supuestamente nosotros íbamos a llegar al poder. Y ahí empiezan las pugnas con Fernando González. Entonces, cuando se llega al poder, antes de ser gobierno, hay una traición de Rafael Correa y percibo que hay una traición a todo el discurso de izquierda que se planteaba. Y nos retiramos. Fue una cuestión... Pero saben que usted cantaba cabello viejito, ¿no? No, eso era imposible porque nosotros recién ganamos al siguiente día que le acusen de eso. No. Diciembre más o menos del 2017. Sí, pero... ¿Qué relación tiene usted con Fernando González? Ninguna, ahorita ninguna, porque este señor solo ha tenido objetivos personales, pero hoy no tengo ninguna.
hubo ciertas aspiraciones de gente que está vinculada que hizo algunas acciones para tomarse el poder. Entonces fue una pugna por el poder al interno. ¿Qué relación con Fernando? No me interesó quedarme con la organización en ese entonces, porque Movimiento País se percibía que no era una organización social de izquierda. Porque ¿quiénes fueron los representantes de la izquierda de País aquí en Tungurahua, en el momento que se ganó? Fue Fernando Callejas, creo. Fernando Naranjo, fueron candidatos. Sí, y Fernando González. Y por decirle, y ya no era la revolución, la base social de la revolución no era Letamendi, sino Miraflores. Pero ustedes lo quisieron. Ah, no, pero es que era una época en la que era necesario. Con Fernando Callejas fue un hombre determinante en el 2000 para establecer una línea que suma las fuerzas sociales. Él sumaba las fuerzas sociales y fue de izquierda en ese entonces, ¿verdad? Ahora creo que se ha derechizado. Yo personalmente le he dicho, creo que Fernando Tuti con él mantengo una muy buena relación, lo considero mi amigo. Lo mismo Fernando Naranjo. Pero le he dicho a él personalmente. ¿No pasa con Fernando González? Sí, no tengo ninguna relación, pero con Fernando Callejas le he manifestado que no, él se ha derechizado. ¿Que se derechizaba Fernando Naranjo en su última etapa de...? No, yo creo que más bien él ha sido muy cauto y no se ha vinculado al movimiento, creo. Creo que estar vinculado a esos partidos de derecha le ubican a usted en dónde está ubicado. Usted vuelve, pero a participar en unas elecciones. Entonces, después de eso, sí, yo fui, participé. ¿No le gustaba participar en elecciones y vuelve a participar? No, pues lo que pasa es que ahí hay consideraciones. Yo lo que quiero decir es que yo no busco. ¿Me busca? Tampoco. Las circunstancias le dan. Las circunstancias le dan para que esto suceda. Yo jamás he estado en los medios públicos. Es más, lo que hoy me sucede a mí es que no he estado previamente en los medios. ¿Ya? Si hubiese querido hubiese estado participando, opinando, diciendo, porque usted sabe que quien está en los medios es figura política. Y un problema de enfrentar un proceso electoral es no haber estado en los medios, porque está invisibilizado. Usted en la red fue candidato para concejal. Sí, sí. ¿Qué porcentaje obtuvo? No recuerdo, pero fueron alrededor de 12.000 votos, algo así. ¿Un porcentaje? Sí, lo que pasa es que no teníamos candidato a alcalde. Pero eso es muy bajo, ¿verdad? Sí, es muy bajo, pero no teníamos candidato a alcalde. Era un movimiento que solo pretendíamos apoyar a Marta Roldós y a Eduardo Delgado, otro candidato, los dos candidatos. Fue mi amistad y mi compromiso con ellos lo que hizo que yo participe. No fue, por eso es que yo participo como concejal, o sea, no fue mi interés participar de alcalde, ¿sí? Y fue apoyarles a ellos. ¿Y ahora llega Pachacuti? Claro, entonces como Frente Cívico, siempre estuvimos vinculados a Pachacuti. En ese entonces, que usted me dice vinculado a la red, estábamos con Pachacuti. Con Polo Democrático y con... Claro, Polo Democrático, Pachacuti. Otro movimiento blanco. Movimiento blanco. Pues siempre con Pachacuti. Antes de Frente Cívico, con Pachacuti también. Estuvo con Fernando Callejas, la segunda elección también con Pachacuti. Siempre Pachacuti. ¿Sí? Entonces, una vez que nos retiramos, ahí literalmente nos retiramos porque... con los compañeros a nivel nacional nos dimos cuenta que la lucha por el poder a nivel nacional no es solamente de participación electoral, sino de un conjunto de otras acciones y nos servirán muchos compañeros, entre ellos Eduardo Delgado, un apreciado amigo. Se quedó inclusive con deudas, a pesar de que él no se gastó absolutamente nada, pero eso del transporte de por aquí y por allá le dejó bien complicado, entonces dijimos, se retiró. Pero entonces lo que hicimos es retirarnos. Yo personalmente me retiré de la actividad pública, pero siempre estaba opinando en los medios. Si alguien me llamaba, opinado de algunas cosas, ¿no? Más que nada, yo tengo una característica. El hecho de ser urbanista me posibilita, y con un cierto criterio político y social, me ubica como un técnico un poco fuera de lo común. Yo no solo hablo del asunto técnico, de los ángulos, de los qué sé yo, de que está bien el trazado por aquí, por allá o mal por acá. No, yo vinculo el tema social. Por esa razón, inclusive me fui contratado por la AME
para hacer el plan de desarrollo en Galápagos de San Cristóbal, porque había un conflicto entre los ecologistas y los desarrollistas, entre los pescadores y la estación Charles Darwin, en fin, y me posibilitó esa concesión hacer un plan que integró a todos los sectores sociales y políticos y de la academia allí, y hacer una propuesta bastante interesante que posteriormente cuajó en muchas acciones en Galápagos. ¿Por qué sí ahora sí se cambia por cambio? A ver, ¿por qué? Ahí sí viene un grave problema. Yo percibo que la derecha en este país está articulada al gobierno nacional, está en compromisos y a convenios. Se evidencian algunas acciones a nivel nacional y eso se expresa a nivel local. Y percibo que hay algunos movimientos que fueron infiltrados por la derecha, por los partidos políticos tradicionales de derecha, y que si usted nota ¿cómo es? En algunos otros partidos, no en Pachacuti, hay ciertas personas que son candidatos que han tenido siempre inclinación hacia la derecha. De Manuel Caizabanda con su nota. ¿Perdón? Hay muy buena relación de Manuel Caizabanda, candidato a prefecto. Sí, probablemente. Pero no sé qué nivel de relación con él. Probablemente sí, no conozco ningún detalle de eso, pero yo personalmente no tengo con el doctor Torres, yo saludo cuando me encuentro. O sea, mis contradicciones con él no son personales. Yo fui dirigente de un barrio, ¿cierto? ¿No cree que ese peligro que dice que corren los partidos hay gente de la derecha que está ingresando, que sea el caso de Pachacuti también? Bueno, la derecha pues, se infiltra en todos los partidos, en todos, y eso implica en Pachacuti. ¿Usted ahí primero para...? No, yo creí necesario participar para evitar el rumor de que hay infiltración. Esa es mi participación. Por ello es que yo decido participar y no cuento con recursos, no cuento con toda una estrategia previa de hacer opinión pública, no soy el candidato de 2 años, 3 años. ¿La estrategia para ganar? ¿La estrategia para ganar? No, ninguna. O sea, la estrategia para ganar es el contacto con la gente, evidenciar que nosotros, no podemos, que no somos de empresa electoral y confío en la voluntad popular. Es utópico, ¿no? Usted ha hecho política, sí. Sabe cómo funciona esto. Ajá. Sabe que acá el dinero es un factor fundamental para poder llegar. Y no tiene. Así es. Esos son los retos que tienen esta vida, ¿no? Porque sería fácil que le den en bandeja todo. Yo confío en la sabiduría popular. Después de todo confío. ¿Qué puedo decirle? Enfrentarse a esas empresas electorales fuertes que gastan una campaña, hoy está presupuestada más o menos entre 300 y 500 mil dólares lo que van a gastar. Y hasta ahora no le podría decir porque no tengo hasta hoy afiches. ¿Sí? Recién estoy haciendo el jingle y con la colaboración de unos amigos que dicen, yo te estoy haciendo, mi hijo está en Valencia, él te va a grabar el jingle. Entonces tenemos grabado por una joven, la esposa del hijo del amigo, una voz muy simpática, muy bonita. El texto es un amigo. Sí, el texto del jingle, un amigo. Sí. Y creemos que no somos, nuestro propósito es evidenciar cómo son las empresas electoreras y cómo un grupo de jóvenes urbanos vinculados con el sector campesino y rural, porque somos una alianza, podemos enfrentar esa tarea solo con el pensamiento y el razonamiento. Dentro de los planteamientos que usted tiene como plan de gobierno está el gestionar el desarrollo de un sistema integral y limpio de movilidad para la ciudad. ¿Cómo lo va a conseguir? Bueno, el sistema debe ser eléctrico y municipal. Eléctrico, ¿por qué? Porque estamos ubicados en una zona donde tenemos 3 centrales eléctricas grandes, aparte de las pequeñas. Y debe tener un tratamiento preferencial la ciudad para el uso de la energía eléctrica. Uno. Segundo, porque es hora ya de empezar a cambiar el modelo de transporte. Contaminante por uno no contaminante. Eso nos posibilita conseguir recursos en las Naciones Unidas, Fondo Verde, en algunas organizaciones europeas,
y con préstamos con Pero el ciertas costo, garantías. digo, por el endeudamiento del municipio. Sí, pero a ver, nosotros vemos que Quito y Guayaquil y Cuenca y algunas otras ciudades han tenido dos alcaldes, el gobierno nacional y el alcalde del O sea, va a gobierno exigir nacional. al gobierno Hay que apoye a la exigir que el ciudad. gobierno nacional apoye y financie también este sistema. No hay otro camino. Y aparte de eso, hay posibilidades, hay capacidad de endeudamiento del municipio. En cuanto a los taxis, ¿usted aceptaría que venga Uber o Cabify a funcionar en la ciudad? Creo que la tecnología y la modernidad es imposible detenerlo. Habrá que estudiar la implementación y de regular. Habrá que regular esos sistemas de forma tal que no sean, de forma tal que no sean medios ilegales, sino legalizarlos. Pero permitiría que venga Uber. Pero considerando la normalización. Dos fuerzas. La normalización. Dos fuerzas que son los choferes de buses urbanos y los conductores de taxis. Sí, mire, ¿cómo manejar esto en una alcaldía? Le van a paralizar al siguiente día toda la ciudad. Bueno, yo creo que el avance tecnológico no podemos frenar. Si usted me dice, ¿cómo va a evitar que el Internet avance? No vamos a poder. Pero no hay ningún el Uber no va a poderlo evitar. No va a poderlo evitar. Tendrá que regularizar. Es como decir, ¿por qué va a suceder con los feriantes libres? Usted puede evitar, todas las ciudades del mundo tienen feriantes libres, ¿verdad? Los pequeños vendedores ambulantes. Lo que tenemos que es normalizar, regularizar, para poder controlar y movilizar todo ese gran potencial. Las ciclovías es parte de una energía, de una movilidad libre. Claro, en el plan, como usted habrá visto, tenemos el planteamiento esto. Pero no funcionó las ciclovías. Sí, pero no es el sistema de ciclovías, pues hay otros, por ejemplo, de aquí a Huaján, debemos implementar un sistema de más turístico, de caminería. Más deportivo, no de movilidad. Turístico deportivo, claro. No de movilidad internacional. Bueno, eso es como no turístico, sino deportivo y de movilidad hacia esos sectores, ¿verdad? Pero el asunto de las ciclovías, el problema, o sea, está en plan, pero hay que implementarlo en las vías en las que son posibles, porque la ciclovía se enfrenta a la contradicción con las vías carrozables. Ambato tiene, por ejemplo, la Sucre, tiene vías de 4,50 metros, la calzada. Es imposible ahí ponerle una ciclovía, ¿verdad? Entonces hay que ver dónde la implementamos, y podría ser, yo considero que son en las principales vías ni nuevas que se planifiquen en la ciudad, en algunas que han sido nuevas que deberían. En el centro hay que buscar la forma de implementarlo en alguna de las principales vías. ¿Qué pasaría con los fotorradares cuando usted llegue a la alcaldía? Es un tema de debate permanente, de conflicto permanente aquí con la ciudad y en el país. Así es. A ver, ahí hay un tema de concepto. El problema, para usted controlar la velocidad, debe establecer un sistema de prevención y un mecanismo de identificación del infractor. Ese mecanismo y ese sistema debe apuntar a eso. Pero cuando usted pone una multa que supere el salario mínimo y ciertas normas coercitivas, lo que hace es, se convierte eso en un mecanismo de recaudación económica, no de control de la velocidad. O sea, hay una equivocación de concepto. Y aparte de eso, el que la utilidad fundamental vaya hacia ¿cómo es? El contratista, la empresa, y que de paso ni siquiera es nacional, hace que sea eso un beneficio para este sector. Yo creo que eso vamos a eliminarlo. Y lo eliminaremos con el propósito. Sí, estudiaremos el aspecto jurídico, le vamos a estudiar, hay causales de rescisión del contrato, y de todos modos estableceremos un nuevo mecanismo de municipalización del sistema de control. No ha habido, no se han ido en contra de esas causales, por eso no han terminado el contrato. ¿O sí? Bueno, hay causales, pero no hay la voluntad política, no hay interés por implementar. ¿Usted cree que sí ha habido causas para rescindir el contrato? Sí, hay causales. Y no se ha hecho. Claro. Entonces nosotros vamos a estudiar el asunto del contrato y eliminaremos para implementar un sistema municipal de control, pero con otras normativas y en otros sitios que sean identificados por la comunidad. Otro de los dentro de su plan, otras cosas que propone es revisar el ordenamiento territorial.
¿A qué se refiere? Porque ya están entregando un estudio reciente del nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al 2030. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué va a revisar? A ver, primero, el diagnóstico en resumen. Ambato es una ciudad de 3 plataformas. El centro, que es incluido a Tochipicoa, la plataforma de los Huachis, ¿verdad? Y la plataforma de Izamba, Martínez y Atahualpa. Esas 3 zonas deben ser consideradas y tratadas como una centralidad. ¿Qué es una centralidad? Es un conjunto urbano que tiene equipamiento y servicios. Equipamiento, parques, áreas verdes, es transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Vías, servicios, todos los servicios que comenta de energía eléctrica, etcétera. Este conjunto urbano, como es el centro de la ciudad, tiene un centro administrativo, comercial, de comercio, de vivienda, ¿sí? De áreas, de plazas, de lugares de reunión. Este es un centro que funciona en forma autónoma. ¿Qué es lo que está sucediendo? La plataforma, los pobladores de la plataforma alta, tanto de Izamba y de acá, de los Huachis, vienen a hacer las actividades aquí. Aquí hay 9 a 10 mercados. Vienen a hacer aquí las actividades y le conflictiviza el centro, ¿verdad? Por eso al mediodía y a la hora de la tarde. ¿Pero qué va a revisar? Porque entonces, ya está revisado el plan. No, es que no está planteado esa propuesta. O sea, hay que volver a hacerlo. Hay que replantear el plan. Pero acaban de pagar un estudio para justo hacer un plan al 2030. La idea sería que el nuevo alcalde que llegue claro, a ver, el plan debe ser participativo, pero le termino de explicar. Esa centralidad debe estar conformada también en la zona de los Huachis. Cuando yo diseñé la avenida Víctor Hugo, hace 30 años, lo diseñé pensando en que el centro de la ciudad va a ser este. Así lo expresé a Luis Vargas Mayorga, el señor Vargas Mayorga, que era propietario de Barma en ese entonces, y que se opuso siendo gobernador. No se opuso, sino que vino inquieto por el tema. Le dije, mire, si usted permite que se pase y se afecte su propiedad, esta avenida, usted vivirá en el centro urbano. Hoy es el mall. Él dijo, estoy de acuerdo, dígales que estoy de acuerdo. No tenía incidencia en la votación, pero era un elemento clave en la aprobación. Entonces, eso posibilitó que la ciudad se transforme y hoy sea lo que es en 30 años. Así mismo hay que planificar. Nosotros debemos planificar de aquí a la ciudad de 30 años. Esa ciudad, la parte de allá, debe ser una unidad, sí, debe ser una centralidad. Pero ya está hecho un estudio. Hay que volver a hacer. Hay que revisarlo, porque creemos que ese plan no fue de consenso, no está bien ejecutado. Se lo hizo solo entre el municipio. Así es. Y no con... ¿Y qué es lo que tendríamos? Formalmente, imaginemos, es una ciudad en la que aquí tenemos, eso se traduce en que formalmente el centro urbano de aquí abajo tendrá edificios en altura y viviendas, ¿no es cierto? Y será un centro vivo. Pero hay un problema que siempre... Y en la ciudad, en la parte alta, tendrá un centro así mismo. Pero no hay un problema que siempre el que viene quiere empezar de cero. No es plantear de cero. $160,000 recién en este nuevo estudio. Y otra vez plantear, hacer el estudio, otra vez del tiempo, se le va a acabar tal vez su gestión para comenzar a pensar esa ciudad que está pensando usted. A ver, o diseñamos la ciudad de aquí a 30 años, y si es que no la han hecho, no le diseñamos, es la alternativa. Porque yo creo que esta ciudad... Está planteado ¿Qué está planteado en esta propuesta? Lo que está planteado es considerar el centro histórico, el centro de la ciudad como centro y el resto como área de ensanche, sí, de crecimiento. Pero no está planteado como centralidad. Yo le pregunto, entonces la centralidad, ¿qué nos implica? Habrá que incorporar áreas, por ejemplo, en esta área de acá, el área del Parque Luisa Martínez, de la propiedad del Colegio Luisa Martínez, y el área de los tanques CEPE, que deberán salir. Porque, ¿cómo es posible que en el centro de la ciudad, porque está en el centro, los tanques CEPE, no haya sido posible sacarlos? Eso hay que sacarlo. ¿Dónde? No interesa, lo que interesa es la vida de la gente. Esas áreas deberán ser incorporadas como áreas de uso de la centralidad. Y tenemos ¿Qué se refiere usted al recuperar el centro urbano que está también ahí? El centro urbano, mire, las políticas que implementa el municipio, esto es, del parqueo tarifado, la ausencia de parqueaderos que se está implementando en alguna medida, hace que, entre otras, hace que la población no le vea atractivo vivir en el centro. Yo prefiero vivir en Ficoa, en Atocha o en la parte de los Huachis de Izamba, y dejo despoblado. Cruzar el centro desde el Parque Ceballos hasta la entrada de Miraflores a la noche es un peligro, porque usted grita, pide auxilio, ¿quién le auxilia?
No hay moradores. ¿Cómo va a recuperar? Una ciudad viva es una ciudad en la que vive la gente. Entonces hay que volver a traer, más o menos lo que Quito está haciendo, tratando de traer al centro la población. Y salir lo comercial se expandiría a los otros lugares. Claro, se expandiría lo comercial y aquí habría ¿qué es lo que planteo en el centro? Conjuntamente, concomitante con el tema de la vivienda aquí, que traer la vivienda acá. Eso significa flexibilizar la normativa, la ordenanza. Por ejemplo, habrá necesidad de regularizar algunas construcciones antiguas, que es más o menos un caso parecido a la regularización de los barrios en Quito. ¿Sí? En Quito no pueden construir algunos barrios que son ilegales, pero están construyendo clandestinamente. Aquí sucede cosa media parecida. Edificios que no pueden construirse más y siguen construyendo clandestinamente. Entonces, acompañado a eso, debemos implementar la vitrina comercial. ¿Qué es ese concepto de vitrina comercial? O sea, este momento el centro está despoblado también porque hay deficiencia de clientela, de demanda de clientes en el centro. ¿Por qué razón? Porque los moles y los grandes centros comerciales son polos de atracción. Pero es relativo que hay falta de clientes. Porque sí, viendo por eso hay muchos informales, miles de informales ahí. Claro, pero le hablo de los informales tocan un segmento. Eso le iba a decir, pero, por ejemplo, dentro de recuperar el centro urbano que usted llama, ¿qué haría con informalidad? Pero bueno, le termino el tema de la vitrina comercial. La vitrina comercial sería un enfoque de convertir el centro urbano, o por lo menos ciertas vías, en un gran mall de varios propietarios. Imaginémonos unas cubiertas muy simpáticas en ciertos tramos, es decir, ciertas vías, con circulación restringida y con como un gran mall en el centro de la ciudad. Eso sería una competencia, pero una competencia de orden popular a los malls. ¿Por dónde pasaría el tranvía regresando a la movilidad? No, pues le digo con circulación vehicular restringida, ¿verdad? Solo habrá que establecer, no le digo en todas, porque imaginémonos, una calle, la calle, por decirle, la Martínez, en cierto tramo, es de cierto aire colonial español. La otra calle que sea cierto aire europeo de otro tipo, de una ciudad, con cierta cubierta o cierta característica simpática. Hacerle una ciudad muy bonita. Con eso que convertimos a la ciudad en una ciudad turística y le hacemos una ciudad para vivir. ¿Hay qué papel juegan los informales? Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es regularizar. Lo informal existe en todo el mundo. Si usted cruza el Támesis desde el Parlamento al otro lado, a la vuelta de la esquina está informales y gritando y diciendo vengan. ¿Qué hacer aquí? En Nueva York, en París, en Londres, en cualquier parte existen informales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es regularizarlos. Catastrarlos, regularizarlos, investigar su origen, etcétera, esa cosa, y poder establecer políticas consensuadas con ellos de movilidad hacia algunos sectores que se pretenda dar cierta... ¿Ya han intentado que entren a los mercados? No. Una es los mercados. ¿Cuál sería la otra, mire, le doy un ejemplo específico. Cuando fui funcionario del municipio, había el problema de la feria de los finados que se desarrollaba en la avenida Ceballos. Y planteamos como tesis la necesidad de que la feria de finados vaya a la avenida Los Chasquis en la ciudad de la Simón Bolívar, con el propósito de que esa avenida queríamos que se haga comercial, porque no había una definición en el sector. Dijimos, esa tiene que ser comercial, ahí deben ser ubicados los almacenes, y lo trasladamos a la feria. Eso posibilitó que los locales, que eran viviendas en parte bajo, se conviertan en tienditas y locales de venta. ¿Pero qué hacen con los informales? Al final, cuando ya se consolidó, se estableció una contradicción lógica y obvia con los informales. Y hubo que trasladarles a otros sitios y a otros. Y ahora, por último, está esa feria en el sector de atrás de Totoras, de Huachitotoras. Creo que ese tipo de acciones con criterio de planificación hay que implementarlo. Aparte de eso, ¿por qué existe las ventas informales? Porque hay polos de atracción, de aglomeración humana que posibilita un tránsito. Pero usted no va a permitir que sean los informales como ahora está. Claro, pues eso hay que cambiar el uso de suelo de los polos de atracción para que se corte ese vínculo y esa relación que hay en la Tomás Semilla, que es el principal problema, se movilice, ojalá no se movilice a otro sitio, pero que seguirá movilizando y habrá que seguir enfrentando esa movilización de acuerdo a la característica. Usted también plantea crear un programa de vivienda accesible. ¿Cuál es el proyecto?
A ver, el proyecto de programa de vivienda accesible es modificar, crear facilidades por parte, va en dos vías. Primero, modificar las ordenanzas que posibiliten una tramitación más ágil, más dinámica, utilizando la tecnología, el Internet, hacer trámites en línea, para que se pueda implementar ágilmente cualquier proyecto. Y segundo, es dotar a sectores sociales deprimidos de facilidades de presentación de proyectos gratuitos del municipio. El municipio debe tener plantas, proyectos, tipos para ¿Y va a financiar otorgar. el municipio esos? No, primero, aquí se considera que para aprobar un plano hay que pagar al municipio unos recursos. Y aparte de eso, antes, hace algunos años, cuando yo fui concejal, se quería poner un fondo de garantía. Esto es que había que depositar $1,000, $2,000, $3,000, depende del tamaño de la vivienda, para que no construya como ellos quieren, sino que no haya ningún cambio. En vez de que el municipio le aporte, había que entregar dinero. Eso, por suerte, no prosperó. Entonces, aquí creemos que en los sectores más deprimidos el municipio tiene que facilitar la dotación de los proyectos que le ahorre el trámite, el tiempo. Pero no va a financiar el municipio. Y por otro, yo creo que hay que actuar en el sentido de buscar la posibilidad de implementar proyectos de vivienda municipal. Eso lo veo bastante difícil, sin embargo, creo que hay que buscar la posibilidad. No está cerrada esa posibilidad, pero vamos a intentar buscar posibilidades. El problema es que no existen predios grandes, lo suficientemente grandes y económicos, cercanos a la Ese es el problema, que ahora tiene plan de casa para todos. No claro, por eso es que aquí no pueden tener vivienda, y si consiguen viviendas en zona rural de algún cantón un poco alejado. Entonces habrá que implementar ciertas políticas que busquen la posibilidad de conseguir predios en condiciones económicas aceptables. El garantizar el acceso al agua es una de las partes fundamentales de la ciudad. No he visto en su plan de trabajo cómo hacer esto. Tendríamos agua más o menos de aquí a 8 o 10 años. ¿Pero qué hacer para después garantizar? A ver, por suerte la empresa de agua potable y algunas empresas municipales han tenido cierta autonomía y cierta injerencia no política, ¿no? A pesar de que algunos gerentes intentan utilizarlo políticamente, pero no han tenido mucho éxito político, digamos. En la época anterior el ingeniero Gerardo Nicola lo manejó en forma técnica. El actual yo creo que de algún modo ha manejado en forma técnica y está previsto algunos proyectos de intervención a futuro. Yo creo que es necesario implementar algunos proyectos tanto de investigación como de algunos estudios para avanzar hacia la captación de recursos hídricos de aquí a 30 años. ¿Qué proyectos serían? La próxima ciudad en 20 años será una ciudad de 500,000 de habitantes. Entonces hay que enfrentar esos retos. Y por eso yo sí creo que a más de eso hay un tema que es el tema de desarrollo productivo que me parece que es un tema clave que deberíamos enfrentar, lo que es el tema de la fruticultura. Si usted me permite, podríamos hablar sobre ese tema. Yo creo que Ambato es la tierra de las frutas, pero que frutas de afuera y no frutas de aquí, ¿verdad? Muy poco hay de aquí. Entonces, aquí ha habido investigadores y personas muy estudiosas del tema que han intentado implementar proyectos de reactivación de la fruticultura. Yo creo que en el INIAP hay personas que realmente se merecen mucho respeto y que hay gente que ha investigado sobre este tema. En base a eso, creemos que se debe implementar un proyecto de reactivación frutícola en la provincia de Tungurahua, en Ambato. Pero la gente quiere sembrar menos ahora, porque no les... ¿Por qué? Porque a ver, aparentemente se dice que no es rentable. Sin embargo, sí es de doble vía. No es rentable en ciertas épocas. Por ejemplo, este rato cosechar la claudia, la pera, el durazno, le sale más barato invitarle a un amigo que coja la fruta del árbol, porque más le cuesta el cajón de madera, y la fruta le venden a huevo. Entonces prefieren no salir a vender. Entonces, ¿por qué es eso? $100 millones es el costo de la importación de fruta, de caducifolios, pera, durazno, uva y manzana. $100 millones.
De ahí estamos hablando de, ¿qué significa eso? Eso significa una cosa de 3.200 hectáreas, visto en área de producción. Las 3.200 hectáreas es incluido la uva. La uva menos 300 hectáreas aproximadamente, el exportador, que es un señor, bueno, se me olvida el apellido, ha comprado propiedades en Cerecita, en la costa, y él ha plantado ¿Pero cómo va a ser uvas, eso aquí entonces? y ya no trae uvas, sino él Ya. produce las uvas aquí. ¿Qué es lo que pensamos hacer? Las 3.000, nos queda 2.800 hectáreas para producir para la pera, durazno y la manzana. Creemos que ese proyecto debe prever, primero, utilizar las plantas viejas, renovando las plantas viejas con nuevas espigas, cortando las copas y plantando nuevas espigas de plantas mejoradas. Eso nos da 1.200 hectáreas. Nos faltaría 1.600. 1.600 serían plantaciones nuevas de producción de frutales que existen en lineal. Eso no Eso nos posibilita. Eso no es un trabajo más del Ministerio de Agricultura antes que. Pero creemos, no, ese es un trabajo, más bien es trabajo del Consejo Provincial, pero porque es competencia productiva. Pero creo yo que Ambato como cantón debe implementar ese proyecto conjuntamente con el Consejo Provincial, porque es la ciudad símbolo de las frutas y de las flores. Es una obligación no tenerlo en los parterres y en los parques, sino de realmente que sea una zona productiva de estos frutales. Tendríamos con eso digamos 1.200 y 1.600 de plantas nuevas, 2.800 hectáreas. Eso nos posibilitaría que en 2 años tengamos producción nueva de fruta y que llevarían al mercado mayorista. Para garantizar que no baje de precio, que lo que sucede ahora, prohibiríamos mediante ordenanza que en los mercados mayoristas y los demás mercados minoristas se venda la fruta extranjera. No habrá venta de producción de fruta extranjera, sino solo de fruta local. Es un proteccionismo del mercado también. Claro. Y hay que proteger la producción local. Y con eso tendríamos garantizado un buen precio al productor y la fruta se mantendría como fruta local. Hay unos proyectos que ya están desarrollando y que ha habido oposición en este momento, de vías, sobre todo, por ejemplo, el paso deprimido de Izamba, los pasos a desnivel del mercado mayorista, los del Parque Sucre. ¿Usted qué haría? ¿Implementaría esos que ya están financiados, que ya deberían realizarse? A ver, yo creo que la moda de los pasos deprimidos y el paso de desnivel en Europa se acabaron. Los pasos deprimidos y a desnivel son pasos que son aceptables en zonas periurbanas o semiurbanas, las más vinculadas a la zona rural. Digamos, el paso deprimido, el distribuidor de tránsito del paso lateral, tanto en Huachi como en Parque Industrial, es correcto, sí, porque estamos en zona rural. Pero plantear una cosa de esas en la zona urbana lo que hace es destruye el entorno y le conflictiviza. Le doy el caso de la Yaguira. O sea, ese proyecto está pensado en solución del tránsito, está muy bien, pero no es una solución integral, porque ¿qué ha pasado con el entorno? Ese sector se ha deprimido terriblemente y es una zona que trae peligro. ¿Qué solución se puede dar? Lo mismo en la mascota, ¿verdad? Entonces, ¿qué solución se puede dar? Hay que hacer proyectos integrales. O sea, un proyecto integral es pensar la solución no solo del tránsito, sino del entorno urbano. O sea, es un proyecto urbano. Entonces, como urbanista, creo que no solo debe inventarse la solución de algún problema, sino de todo el conjunto. O sea, no puede ser que por solucionar el tránsito se deteriore todo el espacio urbano y se destruya el hábitat en el sector. O sea, ¿usted no seguiría con esos 3 proyectos? Habría que evaluarlos. En algunos casos, yo considero el proyecto de Izamba, del paso de la avenida Indoamérica. Ese digamos que es más aceptable porque viene por debajo. Solo hay un problema de conflicto en el inicio y en la salida, habría que evaluarlo. ¿Sí? El detalle de las soluciones geométricas que se dan, esas son tareas que habría que enfrentar. Pero que creo que ese tipo de cosas es más aceptable que lo otro, que los pasos a desnivel y elevados que posibilitan alto riesgo de delincuencia, como sucede en el Parque 12 de Noviembre. ¿Cuál sería su obra emblemática de su gestión si llega a ser alcalde? Mi obra emblemática. ¿Cuál sería? Es el ejercicio pleno del poder barrial.
Yo creo que lo que ahora debemos implementar es un nuevo sistema de gobierno, el gobierno de barrial. Ese gobierno que analice, se reúnan los parlamentos y Algo los parecido al congresos nuevo barriales. modelo de gestión del Es el gobierno nuevo provincial. gobierno provincial, pero aplicado al nivel cantonal. Sería la propuesta que se ha hecho con el nuevo modelo de gestión. Nuevo modelo de gestión, pero pero a nivel cantonal. Capaz de que deje como herencia que los próximos alcaldes y autoridades no vengan con la genialidad individual de decir esto es lo que hay que hacer, sino que sea la comunidad y el pueblo mismo que dice, que lleven sus diferentes niveles de parlamentos hacia el nivel superior y decir esto es lo que deben hacer, y sea el alcalde un estadista, no un ejecutor de las obras que piensa hacer. ¿Con qué frase quisiera que la gente le recuerde a usted? ¿Con qué frase que dignifique la política? ¿Qué opina usted del resto de candidatos? Sí, yo creo que personalmente no tengo ningún inconveniente y opino que hay participaciones diversas. Unos tienen interés político, otros interés personal, pero creo que todos tienen un interés por hacer algo por Ambato. Si usted no fuese candidato para alcalde, ¿por quién votaría? ¿Por quién votaría? Qué difícil pregunta. No sé. Tendría que escoger, o votaría nulo. Creo que votaría nulo. Si usted tendría que elegir entre José Mujica, expresidente de Uruguay, entre el Papa Francisco o Jair Bolsonaro, ¿con cuál se quedaría? Con Mujica. ¿Por qué? Mujica es un modelo de vida individual que no aspira bienes que el mercado le ofrece, sino vivir como la humanidad debería vivir, no rodeado de bienes materiales, sino de bienes espirituales. Dígame 3 nombres de películas que a usted le hayan impactado, le hayan cambiado la vida. 3 nombres. Z. Bueno, una película que fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, ¿Ya? cuando le asesinaron al rey de Hungría, y fue la causa del detonante para el asunto, no recuerdo bien una cosa, y una última que fue esta del barco del Titanic. ¿Ya? Y 3 cantantes que sean de su preferencia. Cantantes. Los Beatles. Primero. ¿Ya? Segundo, a nivel nacional, Julio Jaramillo, porque recuerdo que él tenía un pariente que le escuchaba mucho la música de él. ¿Ya? Y él escuchaba mucho en los cabarets, en las zonas populares. Y los vecinos le decían que era música que no debía escucharse, porque era música de cabaret, y lo despreciaban. Pero él era el necio y seguía escuchándole toda la vida y le subía el volumen. Eso me hizo a mí agradarle esa actitud valiente. Y veía el rechazo, ¿no? Pero hoy, ya después de muerto, le dicen, es una maravilla, es un símbolo. No creo que no haya alguien que le cuestione a Julio. ¿Y otro? Otro, sabe que la música, digamos, no cantante, los iracundos, ¿no? los huraños en la época, que no grabaron discos. ¿Usted nunca ha oído entonces parece música protesta siendo de izquierda? Ah, no, pero lo que pasa es que yo no pretendo ufanarme de que eso me encanta, porque veo que la utilización burda que se hizo le desprestigió a muchos cantantes como Víctor Jara y Quilapayún, Inti Illimani, Quilapayún. Si usted tuviera que conversar con un personaje histórico, ¿con quién quisiera conversar? Con un personaje histórico, ¿vivo o muerto? Histórico, que esté vivo o que esté muerto, no hay problema. ¿Con qué personaje? ¿Con qué personaje? Con Fidel Castro. ¿Por qué con Fidel? Porque creo que él tuvo la valentía de, siendo una isla pequeña, de pocos recursos,
en contra de toda la opinión mundial, de muchas gentes, se enfrentó con valentía de la defensa de sus ideas. O sea, la forma como se defiende a un pueblo y a un país, creo que está representada Fue un dictador. en él, independientemente de lo que diga la gente. O sea, la forma como él lo defendió, la defensa de sus tesis, muy poca gente lo ha hecho. ¿Cuál fue su último libro que leyó? Mi último libro, luego le volví a leer La Mercurial, de Juan Montalvo. ¿Hace cuánto tiempo? Me encanta, hace un año será. ¿Cuál libro está leyendo ahora? Ahorita, sabe que por el tiempo que tengo, casi no leo más revistas, artículos y ensayos en periódicos y revistas. Me encanta leer los editoriales. Arquitecto, le agradezco por su tiempo, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a usted. Amigos, no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, @ahoratungurahua, de informarse todos los días con nuestro medio impreso y también por la página web www.lahora.com.es, porque la hora tiene lo que necesita saber. Southeast DX3. Encuéntralo en Automecano.